Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es viernes 6 de noviembre y vamos a continuar con la serie de cómo alcanzar la vida victoriosa. Vamos a estar viendo la tercera tentación a la que fue sometido Jesús cuando fue llevado al desierto. Entonces ahí vamos a estar meditando ahora en este momento. Bienvenidos a todos los hermanos que os podéis conectar. Hoy los viernes estamos un ratito antes de lo habitual. Todos los viernes nos conectamos a las 6 de la tarde. Un saludo a todos los que os conectáis. Antes que nada vamos a tener un tiempo de oración, presentar este momento delante de Dios con una oración. Y entonces empezamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos ganas de ver qué es lo que tu palabra nos quiere decir. Necesitamos alimento espiritual cada día. Ayúdanos, Padre, y danos sabiduría, lucidez. Llévanos con el Espíritu Santo a la verdad de tu palabra. Realmente queremos alcanzar una vida de victoria, queremos vivir en la libertad que tú nos ofreces, en las riquezas que tú nos ofreces espirituales. Por eso, Señor, esta tarde nos detenemos delante de ti y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que todo lo que digamos y hagamos venga de ti, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que hayan escogido compartir este tiempo. Descansamos en tus manos, esta es tu obra, todo depende de ti, así que estamos tranquilos y necesitamos que tú, Señor, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por amarnos tanto, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por habernos dado una vida nueva en Jesús, y queremos seguir creciendo en ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos todos los que estáis ya conectados por este directo de Facebook. Hoy sí que veo aquí saludos en la tablet y los primeros en saludar han sido Gabriel y Yolanda. Buenas tardes. Me alegro de veros. Paco y Rosario también han escrito un saludo. María Luisa desde Francia, nuestro país vecino, también ha escrito. Miguel Torres también. Nuestro hermano Miguel creo que es desde Perú. Un abrazo. Luz Bañuelas desde México. Pues un abrazo a todos. Bienvenidos. Como hemos dicho, vamos a seguir estudiando cómo alcanzar la vida victoriosa. Cristo nos dio una nueva vida y esa vida es una vida de victoria. No es una vida de asumir resignados la derrota. No, o sea, Dios nos ha dado en la riqueza de la vida abundante, la victoria sobre la tentación. Y ahí estábamos meditando cómo Jesús resiste la tentación y de qué manera lo hizo para que nosotros también podamos aprender y tomar como ejemplo la experiencia de Jesús y hacer lo mismo. Así que vamos a Lucas. Estábamos en el capítulo 4, hemos visto las dos primeras tentaciones, en qué consistieron y cómo Jesús respondió a Satanás. Y vamos a ver la tercera de esas tentaciones. Lucas capítulo 4, hemos visto desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a ver el versículo 9 al 13. Bienvenidos Juan Vázquez, Benito Merideño, los que habéis escrito ahora en el chat en directo. Leemos Lucas 4, 9 al 13. Y le llevó a Jerusalén Satanás, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí Satanás ha citado el Salmo 91, versículo 11 y 12. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien, aquí tenemos la tercera tentación de Jesús. Recuerdo una anécdota así simpática de hace años. En una ocasión estaba en casa de una hermana, estábamos varios hermanos reunidos, estábamos conversando, charlando, no estábamos haciendo una reunión, no, simplemente pues pasando un ratito. Y en eso llamaron a la puerta y esta hermana salió a abrir y eran los testigos de Jehová. Era una pareja, siempre van de dos en dos, y comenzaron a hablar con ella. Y entonces, pues bueno, desde el comedor estábamos escuchando ahí que la hermana pues hablaba, no, pero es que no me interesa porque yo soy cristiana también. ¡Ay, qué bien! Y cristiana, pues mira, la Biblia dice no sé qué, y ahí hablando con ella. Y la estaban liando, se estaba enredando ahí la cosa. Y entonces de pronto pues digo, espera, voy a salir. Salí y bueno, me presenté. Buenas tardes, disculpen que me entrometa, pero es que estaba aquí escuchando y bueno, y entonces pues comencé a hablar con ellos. Y bueno, pues como casi siempre estas conversaciones siempre van a derivar a los mismos temas, ¿no? Claro, donde chocamos con ellos, Jesucristo es Dios. Ellos dicen que no es Dios. Entonces yo le dije, no, pero la Escritura dice que Cristo es Dios. Y entonces uno de ellos dice, no, pero mira, te voy a mostrar un texto, me dice, donde eso queda fuera de lugar en la Biblia, donde se ve que Cristo no era Dios. Y le dije, digo, bueno, a ver, muéstrame, estoy interesado, a ver, ¿dónde aparece ese texto? Y entonces citó las tentaciones de Jesús, citó en Mateo, pero era esta tentación la que nosotros acabamos de leer ahora. Este texto está también en Mateo. Y entonces me cita este texto y me cita precisamente la tercera tentación. Y entonces él la lee y le llevó a Jerusalén sobre el pináculo del templo y échate porque escrito está. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando terminó de leerlo, yo creo que él mismo se quedó un poco como pensando, ¿no?, lo que acababa de leer. Y entonces yo le dije, pues no sé qué pretendías, pero a lo mejor el Espíritu Santo nos ha querido mostrar algo y acabas de leer un texto en el que dice que Cristo es Dios. Porque le pregunté, ¿quién estaba siendo tentado aquí? Y él me dice, Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, el reproche de Jesús es, me estás tentando, está escrito, no me tientes, no tentarás al Señor tu Dios. Este versículo dice que Jesús es el Señor tu Dios. Y él se quedó así ya sin saber qué decir, ¿no? No sé si lo que pretendía era torcer la Escritura y decir que, como en otro pasaje dice que que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. No sé, pero le salió mal y se quedó ahí atrancado, no sabía qué decir, se quedó liado. Pues no sé, este no era el texto porque no sé qué, empezó ahí y nada, y al final terminaron marchándose. Pero aquí Jesús está siendo tentado y él, después de que Satanás citó el Salmo 91, ayer decíamos en el curso de hermenéutica que Satanás conoce muy bien la Escritura, pero la interpreta a su manera, la interpreta mal. Las Escrituras pueden ser interpretadas a la manera que cada uno quiera. Y el enemigo, desde el huerto del Edén, interpreta las palabras de Dios a su manera, a como a él le parece,
mal interpretadas, evidentemente. Entonces, ahí está citando el Salmo 91 y ahí está Jesús respondiendo y diciéndole, no tientes al Señor tu Dios. Jesús es el Señor, el Dios del universo. La tercera tentación busca persuadir a Jesús para que cometa un pecado de prepotencia, de orgullo. Espera, que voy a demostrarte quién soy. Está escrito que si tú saltas, los ángeles vendrán cerca de ti para que te guarden. Jesús tuvo la protección de los ángeles de Dios el tiempo que estuvo en este mundo. Ese es un tema que la serie que estamos estudiando de Apocalipsis, más adelante, un día nos vamos a detener a estudiar angeología, vamos a estudiar los ángeles, porque es un tema importante en Apocalipsis, salen ángeles por todas partes, la palabra ángel es mensajero, y tenemos que saber identificar a qué mensajero se refiere. Porque un mensajero puede ser un ángel de los cielos, pero pueden ser también hombres, creyentes, enviados. Entonces tenemos que saber. Así que allí nos tomaremos un tiempo para estudiar y una de las cosas que salen, que veremos, es que la palabra de Dios enseña acerca de los mensajeros de Dios, los ángeles de los cielos, que también operan en favor de los creyentes. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová es un título que se atribuye a Jesucristo. Pero hablando de los otros ángeles, los vemos siempre enviados por Dios para tratar con los hombres, para ministrarnos, para defendernos. Hay escenas en la Biblia en las que ejércitos de ángeles de Dios poderosos rodeaban al pueblo de Dios para defenderle, etc. Entonces, igual que aquí está escrito en el Salmo 91, que los ángeles vendrían para servir a Jesús, para guardarlo, bueno, podríamos decir lo mismo de nosotros, los creyentes. De esa idea surge en el catolicismo romano la figura del ángel de la guarda. Solo pues que ahí se distorsiona un poco, ¿no? Y se dice de que los niños, todos tenemos nuestro ángel de la guarda, como personalizando un ángel para cada uno, y se le reza al ángel de la guarda. Si algunos recordáis, pues había algunas oraciones que de pequeñitos nos enseñaban y iban dirigidas al ángel de la guarda. Bueno, la Biblia se enseña que el culto, la oración, la adoración, la alabanza, solo puede ir dirigida a Dios. A los ángeles no hay oraciones a los ángeles ni alabanzas. De hecho, no conocemos el nombre de los ángeles de Dios en la Biblia más que de dos. Uno es Gabriel y el otro es Miguel, que no es un ángel, es un arcángel. La palabra arcángel significa ángel principal. Entonces, bueno, Satanás usa esta idea para tentar a Jesús. Jesús podía haber sucumbido por demostrar quién era. Aquí el pecado era un pecado de prepotencia y de orgullo. Satanás sacó la palabra de contexto. Lo quería llevar a demuestra quién eres realmente. Dios no tiene que demostrar nada, Dios es Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque Él es soberano. Todos los demás somos sus criaturas. Y como criaturas de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. Ahora bien, gracias a Dios que lo que Dios nos dicta y lo que Dios hace, entre otras cosas, en eso también hay misericordia. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es un Dios que se acerca a nosotros y no nos da lo que nos mereceríamos, porque la paga del pecado es la muerte. Al contrario, Él nos da una oferta de vida y de salvación, y como nos ocupa este tema de vida abundante, una vida poderosa, una vida de victoria. Ese es nuestro Dios. Pero a veces, no solo Satanás aquí, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios
tentó a Dios más de una vez. Dios le reprochó a su pueblo en algunas ocasiones: me tentasteis a mí. El hecho de querer que Dios haga cosas para demostrar, el hecho de tratar de buscar que el favor de Dios, exigiéndole cosas, hay que tener cuidado, porque nosotros estamos ante su presencia por pura misericordia. Y Dios es bueno con nosotros y nos ha dado todo lo que nosotros necesitábamos y merecíamos. Lo que no merecíamos. Entonces su misericordia se manifiesta así: por gracia sois salvos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Yo no merecía que Cristo muriese por mí en la cruz, que Dios se tome tantas molestias después de mi rebeldía, de darle la espalda, de andar en mi propio camino. Bueno, pero a pesar de todo, el Señor está ahí, obrando en nuestra vida, Él tratando con nosotros, ofreciéndonos una y otra vez en su paciencia la vida abundante, el poder tener esa victoria en Él cada día. ¿Qué hace Jesús? Bueno, se va a defender, como hemos visto en cada una de las tentaciones, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice en el versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Recuerdas el otro día que estábamos viendo que cuando dice ahí que le llevó a un monte alto, estuvimos viendo que la palabra allí en griego significaba que le llevó figuradamente, no físicamente? Estábamos viendo que Satanás no tiene el poder de coger y trasladar a Jesús de un lado a otro y a voluntad. No, allí la palabra, te recuerdo, era la palabra anago, en el griego, lo llevó, que significa figuradamente, en la mente de alguien. O sea, es como cuando yo te digo: mira, déjate llevar por tus pensamientos. Imagínate que ahora mismo estás en una playa del Caribe, allí tomando el sol, y en tu mente puedes ir donde quieras. Y cuando dice le mostró, allí en el griego era la palabra deikmo, que quiere decir también mostrar o declarar algo, pero algo que tú puedes imaginar en tu pensamiento. Aquí creemos que es la misma idea. Le llevó en su mente sobre el pináculo del templo. Esto representaba pues el orgullo espiritual. ¿Por qué el pináculo del templo? Dices, bueno, era la torre más alta que había por allí. Bueno, pero podía haberlo llevado a un precipicio, a un acantilado. Pero ¿por qué el pináculo del templo? Porque era el punto más alto del templo. Era como la representación del orgullo espiritual, ¿no? De decir, estoy en el punto más alto del templo de Dios, un sitio visible. La gente quiere ver milagros. Estar en el pináculo del templo es ponerte a la vista de toda la ciudad, el punto más alto de la ciudad. Entonces es un poco tener que demostrar: mirad todos, voy a tirarme de aquí y vais a ver que antes de tocar el suelo los ángeles de Dios me van a sostener. Sería un milagro espectacular, ¿verdad? Jesús nunca trató de mostrar ese espectáculo, nunca intentó hacer proselitismo a cambio de ver milagros o de recibir tu milagro. Jesús hizo milagros a aquellos que le buscaban, aquellos que clamaban a Él: Señor, ten misericordia de mí. Pero a veces incluso hizo milagros a algunos que quizás no lo merecían. Una vez sanó a unos leprosos y de todo el grupo uno solo volvió dando gracias a Dios, los demás no. O sea que no tenían un sentimiento espiritual de haber querido acercarse a Jesús más que para recibir su milagro. Si era para eso, pues su milagro ya lo tenían, pero Jesús dijo: ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Uno puede ser sano físicamente, pero ese no es el principal problema. El gran problema no es la enfermedad física, sino lo espiritual. El gran problema del hombre es la muerte espiritual. Si tú no pasas de muerte a vida, entonces tienes un serio problema.
entonces sí que el día que mueras físicamente no habrá nada más que hacer. Jesús, los milagros más sorprendentes que hizo, los hizo con muy poco público. Posiblemente era el grupo íntimo de los apóstoles, cuando Él calma la tempestad, cuando camina sobre el mar. Eran milagros, quizás no eran los más profundos o los más difíciles, o no sé cómo llamarlo, pero sí que eran muy vistosos. Porque alguien caminando sobre las aguas, ¿no? Imagínate. O alguien que de pronto le dice al viento y al mar, enmudece, cállate, y le obedecen. Los discípulos quedaron muy impactados, muy impresionados. Quedaron pensando, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Recuerdas, no? Bueno, pues esos milagros se hicieron en la intimidad con los 12. No había más personas. Y algún milagro que él hizo, como resucitar a alguien, y buscó la intimidad. Estaba la hija de Jairo y la gente que había allí dice que los hizo salir fuera y se quedó solo en la habitación con la niña y entonces la resucitó. Los hermanos de Jesús no entendían esto, los hermanos en la carne de Jesús. No entendían que él hiciese estas señales y prodigios en lo oculto. La mente humana nos lleva a pensar que todo esto tiene que hacerse a la luz, que todos lo vean, para demostrar, ¿no? Jesús no tenía que demostrar nada. A veces, cuando mostramos todo esto espectacular, la gente al final sigue por los milagros, por lo que ve, pero no por el mensaje. Y si no te acercas a Dios por el mensaje, te quedarás con tu milagro y te perderás para siempre. Y eso es un problema. Entonces, Jesús no cae en esta tentación. Él no tiene que demostrar nada, como no lo hizo para convertir la piedra en pan, y como no lo hizo evidentemente postrándose a Satanás para adorarle, ahora tampoco se va a tirar de ningún sitio alto para demostrarle a todos, mirad quién soy, ¿no? Él escogió venir así como hombre. Él podía haber venido de otra forma, como rey. Él escogió nacer en una aldea llamada Belén, sin ni siquiera tener una habitación de una posada. Tuvo que nacer en un pesebre, en el corral. El pesebre es el lugar donde comían los animales. Entonces ahí fue donde nació Jesús, una familia humilde. Él podía haber escogido nacer en la casa del rey, en la casa del hombre más rico que hubiese en Israel. Él podía haber escogido venir con demostraciones de poder y de gloria y manifestaciones, pero él no. Él, como leíamos el otro día en Isaías 5, ahora no recuerdo el versículo, bueno, allí donde dice que sin hermosura para que le deseemos, o sea, él vino como un hombre cualquiera, sin tener un aspecto distinto a cualquier otro hombre de su época, de su raza. Él no vino para demostrar nada. Entonces, aunque tenía el poder en su mano, no lo iba a utilizar para estas demostraciones. Cuando te imaginas cuando él está siendo torturado, está siendo azotado, está siendo escarnizado, cuando está encarnizado, cuando está maltratado y la gente aún se burla de él, mira, hasta otro salvó y él no es capaz de salvarse. Si uno de nosotros hubiese estado en su lugar, que es impensable, pero imaginando mucho, bueno, no sé si alguno se hubiese podido contener. ¿Ah, sí? ¿Eso creéis? Ahora os vais a enterar. Pero Jesús no hizo eso. Lo que salía de Jesús era puro amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, bueno, después de las dos primeras tentaciones, Satanás cambia la estrategia. De las tres tentaciones es la única que Satanás cita la Escritura. Eso es un cambio de estrategia. Antes había apelado al hambre de Jesús, había apelado al ministerio que Jesús tenía. No es necesario que vayas a la cruz, yo te puedo ofrecer los reinos del mundo y su gloria. Pero en esta ocasión cambia la estrategia
y utiliza la escritura fuera de contexto, como hemos dicho, para tentar a Jesús, diciéndole: demuestra quién eres, haz una demostración de poder. Pero esto era una demostración de poder sin propósito. Jesús, cuando hizo milagros, cuando hizo alguna demostración de poder, lo hizo bajo un propósito. Nuestro Dios no es Dios que actúe para impresionar a la gente, como estábamos diciendo. Él no actúa buscando demostrar nada. Todo lo que Dios tenía que demostrar está demostrado. Los cielos cuentan la obra de sus manos, el firmamento demuestra lo que Él es. Si quieres ver el poder de Dios, mira la creación, mira tu propio cuerpo. Estás hecho de millones y millones de células. Estamos compuestos de una barbaridad de átomos, tantos átomos como estrellas hay en el universo. La mente humana es una maravilla, pero es un misterio. A tu alrededor todo lo que observes en la naturaleza es impresionante. La demostración del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de los propósitos de Dios están a nuestros ojos. ¿Crees que porque Jesús hubiese saltado del pináculo del templo habría habido mucha más gente que habría creído en Él? Seguramente habría tenido más seguidores, eso sí, porque cuando Él hace el milagro de los panes y los peces y alimenta a una multitud, al día siguiente la multitud seguía buscándole. Se levantaron por la mañana y viendo que Jesús ya no estaba, preguntaron, supieron que había ido al otro lado del mar, no era un mar muy grande, era el mar de Galilea, como un lago grande, ¿no? Y la gente fue a buscarle y cuando le encontraron por fin, le dijeron: Maestro, te hemos estado buscando. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, les habló con dureza y les dijo: me buscáis porque ayer comisteis como verdaderos animales. Por eso me buscáis. En otras palabras, Jesús le dice: me estáis buscando porque hoy queréis también desayunar, queréis vuestro milagro. No me buscáis por lo que yo soy y lo que digo, por mi mensaje. Me buscáis por lo milagroso, por los milagros. Si Jesús hubiese hecho más demostraciones como estas, de saltar del pináculo del templo, y imagínate lo que Él podría haber llegado a hacer. Si Jesús hubiese buscado lo sensacional, si hubiese buscado dar un espectáculo, bueno, siendo el Señor de todas las cosas, si el viento y el mar le obedecen y los demonios se sujetan a las órdenes que Él les da y la muerte no tiene sobre Él poder, puede resucitar a quien quiera y hacer lo que le dé la gana porque es Dios, imagínate lo que Él podría haber llegado a hacer. Hubiese tenido a la nación entera siguiéndole, te lo aseguro. Le habrían proclamado como el Mesías que esperaban y le habrían coronado ya aquí en la tierra en ese tiempo. Pero esa no era la intención de Jesús. ¿Por qué? Porque todos esos que le siguieran de esa manera hubiesen sido falsos discípulos. Ninguno de ellos hubiese seguido a Jesús por lo que Él predicaba. No vendrían a Él para obedecer a su mandato: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No vendrían a Él para arrepentirse, vendrían, para ver los milagros, para seguir a este profeta o a este Mesías que hace estas señales tan grandes. A la gente por naturaleza le gustan las demostraciones de poder, las señales, los prodigios. En el mundo evangélico, muchas iglesias buscan esto, buscan lo milagroso, buscan lo que trasciende a lo humano y parece sobrenatural, manifestaciones del Espíritu, hacer cosas que como que nos acercan al poder de Dios, a lo milagroso. Pero recuerda, esta no es la intención del Señor. Si Él quisiera, lo podría hacer de otra forma. Incluso como Dios que está en los cielos,
De pronto podríamos ver sus señales en los cielos. Dios podría manifestarse ante los ojos de las naciones con demostraciones de poder. Él es el Dios del universo, podría hacer lo que quisiera. Pero Dios creó al mundo, puso al ser humano en la tierra y Él ha dejado que la humanidad siga su curso. Y Él ha hecho un llamado a la humanidad a arrepentirse y a creer en Él. Pero la fe verdadera, la fe auténtica, aparece ahí, en lo sencillo, en lo humilde. Cuando hay poder, milagros y manifestaciones de todo tipo, ya no se sabe dónde está la fe porque el hombre está viendo y sigue lo que ve, esas maravillas. Pero eso no es lo que Dios busca. Este tipo de iglesias que buscan siempre la manifestación sobrenatural, en el fondo, cuando tú las conoces bien, cuando ves por dónde caminan y cómo es su fe, cuando observas el fruto de los miembros, te das cuenta que hay mucha carnalidad, que hay mucha inmadurez, que hay mucha falsedad, incluso hay doctrinas extrañas. Entonces, te das cuenta que vivir en lo milagroso, en lo sobrenatural, no cambia la vida de las personas. Al contrario, a veces es un obstáculo para que las personas lleguen al verdadero conocimiento. Cuando Israel por fin conquistan la tierra prometida, cuando entran a Canaán, al día siguiente de que ellos ya empiezan a cultivar la tierra y a producir fruto, el maná cesó, desapareció. Hasta ese día vivían en lo sobrenatural. ¿Por qué Dios no les regala con el maná el resto del tiempo que van a estar ya en Canaán establecidos? Bueno, por dos razones. Una por esta, porque el hombre, la Biblia nos enseña que tenemos que ganar nuestro propio alimento con el sudor de nuestra frente, una consecuencia de la maldición, pero digno es el obrero de su salario, el que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Hay que esforzarse para conseguir lo que necesitamos. Esforzándose y consiguiéndolo está más valorado. Pero también porque Dios no quiere que vivamos en esa sensación de estar en lo sobrenatural siempre. Necesitamos nuestro milagro de cada día para poder creer y seguir al Señor. Si nos falla el milagro, entonces ya el maná cesó, ya no había más milagro, ya no había la demostración sobrenatural. Tenían que creer a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que aceptar que el Señor ha dicho y tú decides si te lo crees o no, lo que Él dijo. Él dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿Lo crees? Dios no miente. Si lo dijo, eso es cierto. Pero algunos necesitamos, como Tomás, ver y tocar. Si no lo veo y no lo toco, no me lo creo. Bueno, entonces ahí tendremos siempre el reproche de Jesús. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tenemos que hacer ese esfuerzo de nuestra parte de acercarnos a Dios confiados, a su trono con la seguridad de que Él cumple lo que ha dicho. Su palabra es verdadera, es fiel. Tenemos que creer. El Salmo 91, cuando Satanás lo cita ahí, es un salmo profético. Es un salmo que, bueno, si queréis lo podemos mirar un momentito. Vámonos al libro de los Salmos, al capítulo 91, que es el salmo que ahí se cita. Salmo 91. Y en el versículo 12 y 13 dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora, te pregunto una cosa. ¿Dónde dice en estos versículos que Satanás cita para tentar a Jesús en su cambio de estrategia, dónde dice que se tire al vacío desde el pináculo de un templo? ¿Dónde dice en el versículo
Y si te tiras desde un precipicio, desde el pináculo del templo, los ángeles vendrán y te cuidarán para que tu pie no... El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y dice en el 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no dice que esto ocurrirá si te tiras desde un lugar muy alto. Sin duda, este salmo se puede atribuir a Jesús. Está hablando el versículo que leímos antes, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando de aquellos que confían en Dios. El Salmo 91 es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hace pocos días predicábamos en la iglesia acerca de estos primeros versículos del Salmo, recordando que en el mes de marzo predicamos acerca de esto en el primer domingo después de los confinamientos del COVID-19. Es un salmo que habla de la seguridad que tenemos en Dios, de la protección que tenemos en Dios, de la promesa de Dios de estar cerca de sus hijos en los momentos de dificultad. Sin duda esto se aplica a Jesús. Jesús, más que nadie, estuvo guiado, protegido, guardado por el Señor. Pero tú cuando lees esto, me imagino que entiendes que esto no es una promesa para que tú puedas ir por ahí presumiendo y demostrando algo. Sería como decir, cuando está diciendo ahí, cuando dice en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele a ti de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando predicábamos sobre esto, se utiliza la palabra peste, se utiliza la palabra mortandad, lo relacionábamos con el COVID-19, una pandemia, una peste, una epidemia. Entonces Dios tiene el poder de librarnos, Dios nos libra. A veces no, decíamos el otro domingo cuando predicábamos sobre esto. Nuestra fe no depende de las demostraciones, pero si tú tienes estas promesas, que vas a estar bajo la cobertura de Dios, con sus alas te va a proteger, vas a estar seguro, ¿crees que eso es que el texto te da licencia para decir, pues ya no me voy a preocupar de nada? Voy a cruzar las carreteras sin mirar, me da igual, la autopista ahí con los coches pasando yo cruzo, porque ahí dice la Biblia que Dios me librará de los peligros. Y ya, bueno, no tengo miedo de nada, yo ya... No, bueno, hazlo si quieres, a ver qué te ocurre. No dice que esto no es una licencia para ser temerarios, como Dios me protegerá. No, las acciones que cometemos tienen consecuencias. Pues es lo mismo que Satanás le estaba diciendo a Jesús. Súbete al pináculo del templo y tírate desde allí. No dice eso en el Salmo. Ahí dice que sus ángeles mandará cerca de ti. Ahí está uno de esos principios que decíamos antes, que los ángeles de Dios a veces son enviados por Dios para nuestra protección, porque este salmo lo podemos aplicar a Jesús, pero a cualquiera que tiene su amor en el Señor y cree en el Señor y se siente bajo su protección. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En esta predicación del otro día yo compartía con los hermanos la idea de que probablemente Dios nos ha librado muchísimas veces de peligros que seguro que hasta quizás ignoramos, cosas que ni nos damos cuenta, porque Dios tiene un plan en nuestras vidas y Él lo va desarrollando. Y a veces esos ángeles enviados por Dios ministran en favor nuestro y nos protegen y nos defienden en lo secreto, en lo oculto, no lo vemos con nuestros ojos. Pero ahí está la forma en la que Dios trata con sus hijos. Hay cosas que Dios las permite, también eso forma parte de lo normal. La vida trae tribulaciones, trae problemas. Si tú te descuidas, si tú haces algo indebido, sufrirás un accidente. Si la ley de circulación dice que vayas a 90 y tú vas a 200 por hora y das una curva que tenías que darla a 40, la das a 150,
lo más seguro es que te estrelles con el coche. O sea, no es que como que ya soy hijo de Dios, Dios me va a proteger siempre. No, no dice eso el Salmo. Partimos de la base de la madurez y la responsabilidad, y sin duda el mejor modelo de eso era Cristo mismo. Así que no hay ningún sentido para poder escuchar a Satanás: mira, haz lo que quieras, Dios te va a proteger. En Deuteronomio 6, 16, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 16, dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masad. Ese es el versículo que Jesús cita. Jesús se defiende una vez más con la palabra de Dios. Él está siendo tentado, Satanás está citando el Salmo 91, ¿y cómo defiende Jesús la tentación? Citando Deuteronomio 6:16. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Javi dice: el ángel se baja a partir de 120 kilómetros por hora, el ángel de la guarda, ¿no? Pues seguramente una de las cosas que Dios respalda es el orden, y cuando yo me salgo del orden, pues Dios no me va a respaldar. Si yo estoy transgrediendo las leyes humanas de tráfico, pues me tengo que tener las consecuencias. Dios no se va a hacer cómplice de mis imprudencias y de mis delitos, evidentemente. Y en el versículo 13 de Lucas 4 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y nota que dice toda tentación. Aquí quedaron registradas esas 3 tentaciones que eran significativas, y por el mensaje y el significado que tenían quedaron registradas en el Evangelio, pero entendemos que en esos 40 días Satanás estuvo tentándole de una forma intensa, y no solo con estas 3 tentaciones, con otras muchas. Después de que hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que también esto dice que volvería otra vez a atacarle a Jesús. O sea, lo que Satanás hace, siempre recuerda que Satanás está en una guerra y es un buen estratega. Satanás tiene su estrategia, no actúa así sin sentido. Ahora hace esto, ahora hace aquello. No, Satanás es el mejor estratega que hay en una guerra. Él establece ahí los ataques, cómo hacerlo, con la sutileza, a qué quiere conseguir, cuál es su propósito. Él lo hace todo muy bien organizado, porque la Biblia dice que es poderoso, es sabio, es astuto, es mentiroso. Entonces, Satanás tiene una estrategia. Atacó a Jesús ahí con todo, le tentó con toda tentación, se apartó por un tiempo, volvió otra vez, desconocemos los detalles, pero sin duda el paso de Jesús por esta tierra estuvo marcado por los ataques que Satanás le hizo constantemente. Muchos de esos ataques tenían como elementos, estaba utilizando a esos líderes religiosos que constantemente le buscaban a Jesús para provocarle, las provocaciones, el intentar encontrar en Jesús algún defecto, alguna contradicción. Le tendían trampas de todo tipo, le planteaban preguntas difíciles de responder. La guerra iba a continuar. Se apartó de él por un tiempo. Pero escúchame, la guerra continúa. Nosotros seguimos en esa batalla, en esa guerra. Nosotros todavía estamos metidos en esa batalla, en la que ahora el objetivo de Satanás somos nosotros. Cristo volvió a recuperar su gloria, su honra, aquella de la que se había despojado cuando se hizo hombre. Vuelve a estar sentado en las alturas, a la diestra del poder de Dios, o sea, en el lugar de toda autoridad. Y por lo tanto, Satanás ya no puede tentar a Cristo
Dios no puede ser tentado. Cuando fue hombre aprovechó, pero ahora ya. ¿Y qué le queda a Satanás? Nosotros. Nosotros sí somos hombres, somos personas vulnerables, y ahora los ataques de Satanás se centran contra su iglesia. Igual que con Jesús, Satanás sigue teniendo su estrategia. En la tentación, él actúa con intención, mala intención, con propósitos. Él va a utilizar todo tipo de armas, incluida la Biblia, para tentarnos. La Biblia, la palabra de Dios, nos advierte que muchos van a torcer las Escrituras, que se van a levantar muchos falsos maestros, falsos religiosos. A los religiosos de la época de Jesús, aquellos que le confrontaban, sacerdotes, fariseos, escribas, etc., Jesús les dijo: sois de vuestro padre el diablo. Está claro que estos, aunque tenían el nombre de supercristianos, eran los líderes religiosos, los más santos en Israel, pero resulta que eran herramientas en las manos del diablo. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, Jesús decía las verdades a la cara, cosa que a veces nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cortamos un poco. Yo, predicando o hablando con la gente, nunca les he dicho: vosotros sois hijos de Satanás. No me atrevo a tanto. Te digo esto para que veas que la palabra de Dios es muy seria, muy radical, porque con medias verdades a veces no podemos llegar con la verdad a la persona. Las verdades son verdades y se tienen que decir tal como son. Pero ahí están las herramientas de Satanás en aquel tiempo y en este tiempo también. El mayor peligro para la Iglesia no son los ataques exteriores, son los ataques internos. Esa frase que alguien dijo una vez: divide y vencerás, es un principio que Satanás lo tiene muy en cuenta. Y Dios también, porque hay una gran enseñanza en la Escritura de que tenemos que buscar la unidad como pueblo de Dios, como iglesia. La oración de Jesús en en Juan capítulo 17 tiene como centro el deseo de Jesús de pedirle al Padre la unidad de nosotros. Y como Él dijo: no solo pido por esto, sino por los que han de creer también, por el testimonio de ellos. Era una petición para los creyentes de toda la época de la Iglesia hasta nosotros. Que sean uno, decía Jesús, como tú y yo somos uno. Decía: que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa petición especial de Jesús, Jesús intercedió por nosotros para que nosotros podamos vivir en unidad perfecta. Cuando Satanás consigue fraccionar, dividir la iglesia es derrotada. Por eso es tan importante conocer todo lo que estamos estudiando, cómo vencer la tentación, las armas de Satanás para hacernos fracasar, para derrotarnos. Es muy importante que conozcamos que nuestro enemigo es real, que tiene una estrategia y que es poderoso, para situarnos donde Dios dice que nos situemos y obtener de esa forma la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Cristo venció a Satanás, ahí están las 3 tentaciones, como representación de su victoria total y absoluta de todas las veces que Satanás le tentó. No solo estas 3 veces fue y ya venció, no, ahí hemos leído: y cuando hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo, después volvió, la lucha continuó, pero al final, en la cruz, cuando Jesús expira su último aliento de vida y le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice: y habiendo clamado expiró, consumado es, dijo Jesús, como decir: lo hemos conseguido, hemos completado la obra. En ese momento Él obtuvo el grito de victoria. Él fue el último momento y ahí demostró su victoria total sobre Satanás. Consumado es. Fue como decir: está hecho, lo hemos conseguido. Y Satanás fue derrotado.
fue exhibido públicamente, fue sometido bajo los pies de Cristo en la cruz, y esa victoria es nuestra. Mira, una de las cosas que tenemos una ventaja es saber que la guerra está ganada. Sabemos el resultado de esta batalla. La Biblia, lo siento mucho, pero es un libro que nos ha hecho spoiler por todas partes. O sea, sabemos cómo termina la historia. La Biblia nos ha declarado cómo va a terminar la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, la historia del universo. La Biblia nos cuenta el final. Pero eso es bueno para nosotros. Sabemos que la victoria ya está ganada. Ahora bien, hay guerra y por lo tanto todavía hay batallas. Y las batallas se están librando aún. Tú puedes perder una batalla, aunque la guerra la vayas a ganar, pero en estas batallas que cada día libramos puede haber mucho dolor, puede haber mucho sufrimiento, puede haber grandes pérdidas. Por eso la Biblia nos exhorta, nos anima, nos muestra el camino para vivir en victoria constante. La palabra de Dios es la luz en nuestro camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice un salmo. Entonces hemos sido llamados por Dios para vivir como hijos suyos que somos, en victoria, en poder. Él nos ha dado el arma más poderosa, el Espíritu Santo, su misma presencia está en nuestra vida. Entonces tenemos que andar como Él nos dice que debemos andar para poder sentir que en esta guerra que aún continúa somos más que vencedores, tenemos la victoria. No podemos ceder terreno al enemigo. No te dejes engañar por él. Él es astuto, más astuto que nosotros. Él sabe cosas que nosotros no sabemos, que ignoramos. Si dejamos que él tome ventaja, la tomará. Tú no puedes permitir que el enemigo te venza cuando Cristo ya ganó por ti. Cuando Él ya venció, esa victoria es nuestra. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hemos visto que Jesús resistió a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Versículo 13, cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Huyó, Jesús resistió y Satanás huyó. Después volvería, pero en esta batalla ya estaba vencida. Esta batalla Cristo la venció. ¿Cómo? ¿No apeló a ser Dios? ¿No hizo 4 milagros allí sorprendentes para tirar por el suelo a Satanás y pisarle la cabeza? No. Jesús tomó la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y dijo, escrito está. ¿Te das cuenta lo importante que es que estemos llenos de la palabra de Dios? Que tengas la palabra de Dios morando dentro de ti. ¿Te das cuenta que para resistir la tentación no será por tu fortaleza? La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. A veces tú puedes creerte muy sólido en algunas facetas en tu personalidad ante tentaciones que la vida te pueda provocar y pensar, no, yo en eso no caería, no, yo ahí no fallaría jamás. Cuidado, no escatimes recursos y no subestimes al enemigo, porque el enemigo es astuto. Nosotros leemos las 3 tentaciones de Mateo 4 y Lucas 4 así, sabiendo el resultado, ¿no? Cristo venció, resistió la tentación. Pero ahí hay profundidad, no fueron tentaciones así espontáneas, improvisando. No, ahí había intención y había estrategia. Y ahí Satanás apuntaba fino. Realmente buscaba dónde puedo hacer que Jesús falle. ¿Qué crees que Satanás hará contigo? ¿Irá probando a ver? Buscará tus puntos débiles. Como un león rugiente anda alrededor vuestro mirando a quién devorar. Satanás mira dónde eres vulnerable.
Satanás provoca que te descuides en cosas para después venir y dar el golpe de gracia. Esto es una guerra, hermanos. En las guerras hay estrategias. El enemigo tiene planes. No ataca así porque sí, lo hace todo de una forma organizada. En todas las guerras, las batallas, el resultado de las batallas, antes de librarse en el campo de batalla, se libró en los despachos. En los despachos, los generales, los coroneles, los altos mandos, se reunían y elaboraban las estrategias, tomaban las decisiones. Había un juego de manipulación y engaño. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y su Alemania, la Alemania nazi, tenían una estrategia, abrieron diferentes frentes, empezaron a invadir los países colindantes con ellos, atacaron las potencias más grandes, Francia, Inglaterra, Rusia, buscaron los aliados que les podían ayudar, Italia. España no pudo liarse porque estábamos acabando la Guerra Civil Española y estábamos en la ruina. Alemania tenía su estrategia. Cuando los Estados Unidos intervienen en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y Estados Unidos envía fuerzas, pero el ejército norteamericano tiene que ser trasladado a Europa y eso implica un desembarco masivo. Se conoce como el desembarco en Normandía. Ese día decenas de miles de hombres norteamericanos iban a tomar tierra en Europa, los carros blindados, camiones, suministros. El ejército norteamericano tenía que entrar en territorio europeo para meterse de lleno en la guerra contra la Alemania nazi. Entonces, ese es uno de los puntos más vulnerables de un ejército, el momento del desembarco. Cuando se hace ese desembarco de las tropas y del armamento, de los suministros, de todo, bueno, el desembarco se hace en playas, en lugares donde las barcas de desembarco son unas barcas especiales que llegan hasta la misma orilla de la costa, de la playa, y de ahí puede salir los soldados, todo, ¿no? Entonces eso es un momento vulnerable porque tienen el mar detrás y delante tienen espacios abiertos como son las playas. Entonces pues la estrategia para el desembarco, bueno, fue toda una aventura, una odisea, una guerra de engaños. Se tenía que mantener en secreto dónde se iba a hacer el desembarco y eso no es tarea fácil. Porque cuando un secreto está en boca de más de 2 o 3 personas, mantener el secreto, tú ya sabes que es muy difícil. Entonces, había espías por todas partes, siempre las naciones han tenido espías aquí, espías allá, y realmente era complicado mantener en secreto el lugar del desembarco. Se hacía una estrategia de engaño. Se emitían comunicados pretendiendo que fueran secretos, pero dejando fisuras en la seguridad para que el enemigo interceptara esos mensajes creyendo que habían conseguido interceptar un mensaje secreto y que ese mensaje diera información falsa. Vamos a hacer el desembarco en otro sitio distinto. Bueno, el día del desembarco en Normandía, las fuerzas alemanas no sabían dónde se iba a hacer ese desembarco. Había mucha confusión. Claro, Alemania tenía que concentrar sus fuerzas en el lugar donde fuesen a desembarcar los norteamericanos para frenarles en las playas, para impedir que pudiesen desembarcar y para ocasionarles el mayor daño posible en ese punto vulnerable.
Pero al no saber el punto exacto tenían que hipotetizar dónde creemos que será, dónde puede ser que desembarquen. Entonces ahí estaba esa información que yo te digo, las noticias falsas, las filtraciones falsas, será en este lugar, será en aquel. Alemania tenía varias posibilidades y tuvieron que repartir sus fuerzas. Y allí donde concentraron más fuerzas fue donde no desembarcaron. En Normandía había resistencia alemana, pero no había demasiada. Con todo y con eso fue una masacre. Cayeron en las playas de Normandía, cayeron bastantes miles de norteamericanos. Creo que es la película de Salvar al Soldado Ryan. Estas películas de guerra, algunas pueden ser muy crudas, pero están mostrando una parte de la realidad de lo que es una guerra. Una guerra es un lugar salvaje, despiadado, es algo horroroso, horrible. Yo escuché, una vez vi un documental de un general que estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial y hacía mención al desembarco en Normandía. Y hablaba de lo duro que era, dice, tú como mando, dice, realmente era algo traumático, muy duro, enviar a 20.000 jóvenes y saber que esos primeros 20.000 jóvenes prácticamente morirían todos. O sea, para que la primera oleada pudiese avanzar 20 metros, era necesario sacrificar a todos esos miles de jóvenes para que la segunda oleada llegase unos metros más allá y la tercera oleada llegase en otros metros más allá. Y decía este general, o un capitán, no recuerdo lo que era, decía, era muy duro, porque algunos de esos jóvenes los conocías personalmente, enviarles a una muerte segura, saber que todos estos miles de jóvenes que enviamos en primera línea van a caer, van a morir. El desembarco de Normandía fue muy duro, pero el ejército norteamericano desembarcó, vencieron la resistencia alemana y a partir de ese momento comenzó esa contraofensiva que daría lugar al fin de la guerra un tiempo después, con la victoria aliada. Pero, como os decía, la batalla no solo se libraba ahí en Normandía, se libró en los despachos, en la inteligencia militar, en la guerra sucia de engaños, de manipulaciones, de falsos mensajes, Hay películas que hablan de eso, de códigos secretos, de de los espías, de todo esto. ¿Qué crees que Satanás hace? Los cristianos a veces vamos muy felices por la vida. ¡Ay, yo piso la cabeza de Satanás! Y en el nombre de esto y del otro y no sé qué y no sé cuántos y... No te equivoques. Esto es una guerra de estrategia, es una guerra de guerrillas. Esto es un tiempo duro, difícil, cruel. Las guerras son crueles, son sanguinarias y habrá bajas, habrá pérdidas, habrá sufrimiento, pero la palabra de Dios nos enseña cómo vivir en victoria, haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, seremos más que vencedores, cumpliendo lo que Él ha establecido. No te inventes nada. Vamos a hacer guerra espiritual. En nuestra iglesia tenemos la estrategia de cómo vencer al enemigo. La estrategia ya está escrita, lo dice la Biblia. No es con espada ni es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. La palabra de Dios ya nos enseña cómo vencer los ataques del diablo, la tentación. La espada del Espíritu, la palabra de Dios es tu mejor arma, la más poderosa arma. Ante la palabra de Dios, Satanás terminará huyendo. No te hagas fuerte en tu propia fuerza, fallarás, fracasarás. Hazte fuerte en aquello que Dios te ha dado como armas poderosas. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podamos vencer a nuestros enemigos en esta batalla espiritual que libramos todos los días. Pero no te inventes nada.
El enemigo se ríe de nuestras estrategias humanas, de nuestras... Cuando yo veo a creyentes por ahí en algunas iglesias que juegan a la guerra, algunos predicadores, lo habrás visto por ahí en YouTube, algunos hasta salen a predicar vestidos de soldados. Claro, como se visten ellos de soldados, ya se ponen un montón de medallas. Se las ponen ellos, salen ahí con todas sus condecoraciones, vestidos de militares. Vamos a hacer guerra a Satanás. ¿Qué crees? Satanás se ríe de eso. Dice, ilusos, sois todos tan tontos. La guerra espiritual es otra cosa. Y está ganada. Pero en estas batallas que libramos, cíñete a lo que Dios ha dicho. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra luz, Él nos muestra el camino. El Señor es el que va delante de nosotros. No te adelantes tú, no le pases a Dios, no, quédate ahí detrás del Señor. Dios tiene un tiempo para todo. La tentación es cruel, cada día nos rodea. Por ceder en una tentación tu vida se puede arruinar. Satanás verá con gozo su victoria. Por una sola tentación el mundo fue maldito. O sea, ten cuidado, hermano. Estos estudios, la palabra de Dios viene con un propósito muy serio que Dios tiene cuando nos habla de esta manera. No estés menospreciando la situación. No bajes la importancia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esa es la guerra espiritual. Que tú cedas a un pecado y arruines tu vida, dañes la iglesia, a tu familia, dejes un testimonio pésimo del Evangelio. Esta batalla está en marcha, pero no te olvides, somos más que vencedores por medio de Jesús. La victoria es nuestra. Cíñete a las órdenes del capitán, de aquel que manda, que está al frente. Nuestro general está en los cielos, pero también mora dentro de ti. Y necesitamos estar unidos como iglesia, porque la unidad hace la fuerza, dicen en el mundo. En la Biblia lo dice más todavía. Queridos hermanos, hoy vamos a terminar aquí. Creo que Dios nos lleva a una palabra muy práctica y muy necesaria, porque es real en nuestra vida todo esto, todos los días. Y ser cristiano no es vivir de rédito, esperando que un día estaremos en los cielos. Ser cristiano es ser un soldado, es permanecer en una guerra, es tener que hacer frente a muchas dificultades, pero tenemos a Dios de nuestra parte. Ve, porque yo estaré contigo, dijo Dios. O como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Podrá tocarte el COVID-19, podrás vivir una crisis económica, la enfermedad llamará a tu puerta, las tentaciones estarán intentando destruir tu moralidad, tu integridad, tu santidad, pero Dios no nos abandona. Él sigue hablándonos, Él sigue esperándonos, Él sigue perfeccionando la obra que empezó en nosotros. Un fuerte abrazo, hermanos. Yo ahora en un ratito ya me voy para la iglesia porque tenemos clase del Seminario Bíblico de Fe. Y mañana sábado, si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche, fin de semana, tanto sábado como domingo, el horario es las 9 de la noche, pues mañana sábado, si Dios nos lo permite, vamos a abrir Apocalipsis y vamos a estudiar un poquito más las cosas que van a suceder pronto. Las cosas que nos revela ese libro impresionante que es el Apocalipsis. Pero bueno, os deseo que terminéis este viernes con mucha bendición, de la mejor manera posible, y que Dios esté con vosotros, apoyándoos, bendiciéndoos, y muchas gracias por vuestros buenos deseos, vuestras bendiciones. Yo me siento muy agradecido, sabiendo que oráis por mí, y cuando nos bendecimos unos a otros. Justo estoy ahí leyendo uno de los últimos comentarios, el de Cecilia. Bendiciones, hermanos, gracias Víctor por cada estudio, Dios te bendiga y te renueve las fuerzas cada día. Eso es un regalo, cuando nos bendecimos unos a otros, cuando yo le digo a mi hermano, Dios te bendiga, cuando tú me dices, Dios te bendiga, eso no es cortesía, es poder de Dios. La bendición es bíblica.
Dios enseñó a los padres que bendijesen a sus hijos. Como hermanos nos bendecimos, eso es muy bueno. Es una bendición, nunca mejor dicho, ¿no? Pues nada, que Dios os bendiga. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor de Cristo y estaré impaciente mañana a las 9 para poder volver a reunirme con todos vosotros. Que Dios os cuide y os guarde. Hasta mañana.